Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios. Agradecemos tu presencia, Señor, en este lugar. Padre, clamamos en esta mañana por una bendición fresca, una bendición nueva, Señor, porque creemos y sabemos que eres un Dios creador, Dios, y queremos, Dios, que en esta mañana tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo pongo todo mi ser delante de ti, Señor, y te pido que me cubras con ese poder maravilloso que tú sabes dar. Te pido, Señor, que me hagas portavoz de tu palabra, Señor, y que a través de ella, Señor, a través de mis palabras, Señor, salgan palabras de aliento, salgan palabras de fortaleza, salgan palabras, Señor Jesucristo, de consolación para este pueblo en esta mañana, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo. Denle un aplauso al Señor y puede sentarse, mi hermano. Aleluya, Señor, te adoramos. Yo no sé usted, mi hermano, pero como que el día hoy se presta como para estar en la cama, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues, hermano, vaya a decir, reprende. Sea sincero. Yo me levanté y dije, está lloviendo. Así como que lo piensa uno y decir, hoy hay iglesia, ¿verdad? ¿Iremos o no iremos? ¿No lo pensó usted? Hermano, no, sea sincero, ¿sí lo pensó o no lo pensó? Claro que todos lo pensamos. Dije, o sea, qué flojera, qué frío. Alabado Dios. Pero mire, yo lo voy a dejar ir temprano. Estamos pasando como iglesia por una etapa en la que Dios nos está pidiendo algo. Y a través de diferentes predicadores, yo llegué aquí con un estudio del libro de Malaquías. Entonces el libro de Malaquías nos ha hablado fuerte, nos ha tocado a todos. El libro de Malaquías nos ha pisado los callos a cada uno de los que estamos aquí, amén. Entonces, mire, a través de eso se ha iniciado una serie en la que Dios quiere tratar un tema con nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos arreglemos. Hay cosas que estamos señalando, pero hay cosas que se nos están pasando por alto. Nosotros venimos aquí a la iglesia y todo el tiempo escuchamos hablar que no peques. No peques, no peques, no peques, no peques, no peques, no peques. Pecado por todos lados. Pero mi hermano, en esta tarde yo le traigo un mensaje tópico en el cual traigo diferentes textos. No me cierre su Biblia, déjela abierta. Vamos a estar hablando, el tema de esta tarde es el pecado. Porque a donde quiera que vamos, nos dicen no peques. ¿Sí o no, mi hermano? La misma Biblia, abrimos la Biblia y dice, mira, no pequéis contra Jehová. ¿Pero qué es pecado? A veces señalamos y decimos no peques y no peques y no peques y no peques, pero no enseñamos a la gente qué es no pecar. O qué significa pecado. ¿Qué significa en sí la palabra pecado? ¿Está de acuerdo conmigo? Muchos de ustedes hoy van a descubrir, o igual algunos ya lo saben, pero vamos a ir desde la raíz, desde el primer día, desde la primera hora, desde el primer minuto. Dios es un Dios creador. Dios es un Dios que su esencia, el nombre de Dios lo revela, se lo revela a Moisés y se revela ante él como el yo soy. O yo soy. Y cuando lo manda con Faraón le dice, ve con Faraón y dile que yo soy el que te manda. Porque Moisés estaba un poco inseguro y decía, pero ¿cómo voy a ir? No me va a creer todo eso. Pero fíjese, lo importante de esto es de que la palabra yo soy significa esto: alguien que no necesita de nadie ni de nada para existir. Aleluya. El nombre de Dios significa esto, yo soy, y desde ahí es la raíz. Desde ese yo soy, mi hermano, ahí no existía pecado. Aleluya. La Biblia habla y nos dice que cuando fue creado el Edén y todo eso, Dios puso a dos seres. Dios puso
puso a dos personas. Pero antes de poner a esas dos personas, la Biblia nos enseña que en ese huerto del Edén hubo un ser creado antes de Adán y de Eva. Y ese ser creado se llama Satanás o Lucifer. El libro de Isaías capítulo 14, no lo busque, y el libro de Ezequiel 28 nos relatan la historia de cómo él fue creado. Y dice que cuando él fue creado hubo música, se crearon un sinfín de instrumentos para adorarle, se le vistió de toda piedra preciosa y dice que se le fue colocado dentro del huerto del Edén. La Biblia nos enseña el término dado a Satanás como lucero de la mañana. Escuche esto, mi hermano. Ese término lucero de la mañana quiere decir esto: que hubo un tiempo en que Satanás tuvo el gobierno del Edén y él mismo, con su esplendor y toda su belleza, él alumbraba ese huerto. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿O me regreso? El mismo Satanás, cuando Dios lo coloca en Edén, ese nombre lucero de la mañana o Lucifer, dice que le daba luz a ese Edén, le daba luz a ese huerto. Pero pasó algo, fíjese. Fue tanta la hermosura de Satanás, fue tanto el ego, fue tanta la arrogancia, fue tanto el esplendor, que le llevó a crear o a poner el primer pecado. El primer pecado que quizás nosotros conocemos sea, es decir, Adán y Eva. Pecó Adán y Eva, pero ese no es el primer pecado. El primer pecado fue que dice la Biblia que el Espíritu de Dios escudriña nuestros corazones, aún lo profundo de Dios. Dice que encontró pecado, encontró maldad en Lucifer. ¿Cuándo? Dice Ezequiel 28 que un día Lucifer dice: a mí no me es suficiente gobernar en el Edén, ni tampoco me es suficiente alumbrar este lugar. Y dice: por tanto yo subiré al trono y me sentaré ahí y seré semejante al Altísimo. En cuanto él decide subir, obviamente Dios ya se entera del plan que tenía, y ahí se forma una gran batalla terrible entre Satanás y todos los demonios que se rebelaron contra Dios. Y por eso nosotros leemos en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. ¿Por qué? Porque fue una pelea tan grande, mi hermano. Poder espiritual, poder satánico contra poderes celestiales. Todo eso, mi hermano, culminó en la destrucción de esta tierra y Dios tuvo que reordenar las cosas. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, el pecado no inicia con Adán y Eva. El pecado inicia ¿con quién? Con Satanás, mi hermano, con Lucifer, como usted le quiera llamar. En México tenemos algunos nombres, algunos apodos para el diablo, pero en sí el diablo tiene diferentes nombres en la Biblia: el acusador, el engañador, la serpiente, un sinfín de nombres. Pero vaya esto, mi hermano. El origen del pecado, vamos a la Biblia, le digo, no la cierre. Vamos a Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, por allá casi llegando al Apocalipsis. No me cierre la Biblia, mi hermano. Primera de Juan 3:8, lo tiene. Si usted no avanza, aquí nos vamos a quedar hasta las 4 de la tarde. Por eso avance, mi hermano. Písele la gasolina a sus dedos. ¿Todos lo tienen? Es que yo no puedo avanzar, sí. Yo quiero que todos me entiendan. Yo cuando predico, a mí me importa que me entiendan todos. Yo no vengo a lucirme ni a nada de eso. A mí me interesa que usted entienda. A mí no, yo siempre le digo: usted trae su moño bien bonito, usted mire, trae ahí su pinturita bien bonita, ahí déjesela. Se le ve bien, mi hermana, mi hermano. Si trae su corbatita bien hecha, pero ahí déjesela. A mí me interesa que usted entienda, no que usted se sacude y se mueva. Entienda esto. Dice Primera de Juan 3:8 esto: el origen del pecado. ¿Lo tiene? Dice: el que practica
pecado es de quién? Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de quién. Entonces, mi hermano, el diablo fue el primero que pecó. El diablo fue la primera persona que, al ser creada, como yo le decía, su ego lo llevó a pecar. Es por eso que nosotros los cristianos debemos de ser personas humildes. Y ser humilde no es de que usted no se bañe en una semana. Ser humilde no es de que usted vaya al Second y se compre la peor ropa. No, eso no es humilde. Ser humilde, mi hermano, es ser quien yo soy sin quitarle ni ponerle. Así de fácil. Hay gente que piensa que ser humilde es no estudiar. No estudio porque yo soy bien humilde. Eso no es humilde, eso es flojera. Ser humilde es ser quien es usted sin quitarle ni ponerle nada. Eso es ser humilde, mi hermano. Y debemos de tener control acerca de eso, porque a veces nos dan títulos y nos dan posiciones y se nos sube tan alto que ya no le queremos hablar a nadie. Que cuando llegamos allá afuera queremos que nos tiren la alfombra roja. Vea, el pecado de la arrogancia le puede llevar a esto, a que Dios mismo lo arroje del puesto donde Dios lo puso. Porque el que da y quita es Dios. Amén. Entonces, el diablo originó el primer pecado. Segundo, ¿cómo fue que el pecado entró aquí a la tierra? Vamos a Romanos capítulo 5 verso 12. Romanos, muévase hacia atrás. Romanos capítulo 5 verso 12. ¿Lo tienen? Los de este lado, los de a mi derecha. Romanos 5:12. Miren, yo no lo tengo. Amén. Es que, yo no sé usted, pero a mí me gustó la forma en que acomodaron las sillas ahora. Nada más al hermano Mike le gusta. Yo no sé, pero se ve más amplio esto, como que uno tiene que girar 180 grados. O sea, vea, Romanos 5:12, lo tiene, ¿verdad? Vea, atento. Por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto que. Entonces, vea, el diablo origina el pecado y dice, esto yo lo tengo que contagiar. Yo no me lo puedo quedar así nada más. Y dice que viene al huerto del Edén y ve a dos personajes, Adán y Eva. Dios crea todo, ordena todo, los pone ahí, sopla en Adán y ya levántate y no, mejor duérmete, saca una costilla y le pone una pareja. Qué fácil. Cuando la Biblia dice que el diablo dice que estaba la serpiente mirando a Eva y le dice, oye, ¿por qué no comen de ese árbol? Dice, porque Dios nos dijo que no comiéramos, porque es el árbol de la vida y de la muerte, y Dios dijo que de ese árbol no comamos nada. ¿Y saben qué le dice a Satanás? Pero no van a morir, no les va a pasar nada. La Biblia nos enseña algo, mi hermano, que no fue la primera vez que la víbora o la serpiente fue a ver a Eva. Satanás estuvo ahí pendiente. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Mientras Adán salía a buscar frutos o a cuidar, no sé, administrar ese lugar, dice que Eva se quedaba, pero ¿qué hacía Eva? Otra cosa que dice la hermana, que nada. Bien, sí, hermana. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Mire, cuando uno no tiene nada que hacer, siempre va a cometer errores en esos momentos en que uno no tiene nada que hacer. El ocio. El diablo trabaja con nuestra mente. La mayoría de las personas que se suicidan cuando están solas, cuando en la casa no hay nadie, cuando son altas horas de la noche, cuando ya casi no se oye ruido. Los porcentajes de suicidio se supone que ocurren entre 12 y 2 de la mañana. Y es donde más actividad satánica hay. Entonces la mujer estaba sola y veía el árbol y lo contemplaba y decía,
el momento en que llega Satanás y le dice, come. Cuando ella come, ahí se introdujo el pecado y todos los que estamos aquí somos pecadores. Amén. Usted no me vaya a decir, pero es que Jorge, mis abuelos son cristianos y mi papá es pastor. Usted es pecador. Ahora vea, algo diferente es los niños. Un niño todavía no tiene noción de eso. Cuando a un niño se le despierta lo que es bueno y lo que es malo, ya perdió la inocencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya tiene que buscar de Dios. Cuando un niño dice, si le quito $5 a mi papá de su cartera y me compro unos dulces, o no sé para qué más me alcance, ya le cuenta por pecado. ¿Por qué? Porque está robando. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces vea, dice el libro de Romanos que el pecado entró al mundo, ¿por quién? Y de ahí ¿a quién se vino? A toda la humanidad. Es por eso que usted y yo nos tenemos que guardar de pecar, mi hermano. Santo Jesús. Nosotros tenemos que venir a la iglesia y limpiarnos. Pero en sí, mi hermano, vamos a regresar a 1 de Juan 3:4. Deje por ahí un separador en Romanos, o no sé, doble la hoja o haga algo, porque vamos a estar trabajando en esos dos libros. 1 de Juan 3:4. Pero ¿qué es pecado, mi hermano? 1 de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es pecado? La Biblia nos dice literalmente qué es pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, dígamelo, el pecado es infracción a la ley. Entonces, si yo me paso un alto, ¿es pecado? Amén. Vea. Oh, ok. Vamos a esto. Obviamente, mire, obviamente que Dios puso autoridad y todo eso y las debemos de respetar. Pero vea algo. La Biblia no le dice que es pecado que se pase un alto. Se comete en pecado cuando usted no respeta las leyes. ¿Sí me entiende? Ok, pero lo que trata de decir la Biblia es esto. ¿Qué es pecado? Pecado, mi hermano, es darle la espalda a la voluntad de Dios. Pecado es darle la espalda a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, mi hermano? Cuando hay un sinfín de versículos que nos dicen no robarás, y cuando robamos ya rompimos la ley. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que robemos. Amén. Cuando la Biblia dice no murmurarás y murmuramos, ¿qué hicimos? Rompimos la ley, porque Dios no quiere que murmuremos. Dice que eso es algo malo. Entonces, mire, ¿qué es pecado? Nos lo dice aquí. Toda infracción a la ley de Dios es pecado. Esto literalmente no se trata, mi hermano, de como cuando nos pasamos un alto o cuando usted se pasa una luz roja. ¿Por qué? Porque si el policía lo ve, viene inmediatamente, lo detiene y le hace una forma, un formulario, y usted tiene que pagar ese ticket, ¿sí o no? Con Dios es diferente, mi hermano. Si usted peca aquí, usted no tiene que venir aquí donde el pastor, y el pastor le va a llenar una hojita. Se pasó, no sé, se fue a ver qué, un pecado aquí, ¿qué podrá hacer? Andaba de chismoso. Andaba de chismoso y tiene que pagar $20. Y los paga y usted ya no es chismoso. ¿Verdad que no? No puede funcionar de esa manera. Cuando hablamos de pecado dentro de la iglesia, tiene que ver con algo más allá y es algo más espiritual. Aleluya. Nosotros, mi hermano, como hijos de Dios,
Tenemos que guardarnos de pecar, tenemos que guardarnos de no violar las leyes de Dios. Pero cuando nosotros pecamos, dice que estamos haciendo esto: rechazo a la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad sin importar la de Dios. Hacemos lo que queremos. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos, ¿no? Todos los hombres que pecaron en este libro de la Biblia y los que hemos pecado, hemos tenido que humillarnos. ¿Y humillarse qué es? Le repito, no es de que usted no se bañe una semana. Humillar tiene también con ver que usted tiene que reconocer su error. Y eso es algo que nos enseña madurez espiritual. Hay gente que peca y no le importa. Por eso dice la Biblia que hay dos tipos de pecadores: el que peca deliberadamente y los justos que pecan. Dice el libro de Proverbios: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, ¿y qué? Y levantado será. Dice también: el justo peca 7 veces y aún Dios, ¿qué? Se levantará, o Dios vuelve a levantarlo. Pero ¿qué diferencia hay aquí? Mire, el que peca deliberadamente es aquel que hace lo que quiere hacer y dice: yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. Ese es el que peca deliberadamente. La persona que ya su corazón de tanto pecado está tan duro que dice: a mí no me importa ir a la iglesia, ni mucho menos me importa inclinarme aquí, arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Pero escuche, ese es el pecador que peca deliberadamente. Y dice la Biblia que horrenda cosa es para aquel cuando caiga en las manos de Dios. Ahora vea algo, le tengo buenas noticias. El pecador que vive bajo la justicia. Y dice la Biblia, una vez el rey David, en su pecado, en ese adulterio y en el homicidio que hubo, dice en el Salmo 24: oh Jehová, ¿quién subirá a tu monte santo? Y empieza a dar una serie de cosas: que limpio de manos, el que no elevó su alma a cosas vanas, y no sé qué tantas cosas hay. El que peca, el justo que peca, mi hermano, cuando peca, a su alma se siente triste. Cuando usted hace algo malo, a usted como que ya no le dan ganas de hacer nada para Dios, porque uno se siente indigno de hacer algo. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, mi hermano. Cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, a veces nuestra alma, y como les hablé del alma, el pecado cae directo al alma, y el alma, cuando estaba así alegre, cuando estaba ensanchada, dice que se viene a poner como una cosita así pequeñita. Y delante de Dios, mi hermano, nos sentimos tan mal que ni siquiera a veces queremos venir a la iglesia cuando pecamos. Como lo mismo que pasó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasó? Dice la Biblia que se rápido corrieron y se taparon. Y Eva estaba así, y Adán, yo no sé cómo que estaba tapado así, y ayudándole a tapar a Eva. Y Dios les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué se esconden? Y si es que estamos desnudos. ¿Quién les enseñó que están desnudos? Vea, mi hermano, ¿qué pasa? Cuando una persona peca, el primer sentimiento que viene hacia usted es vergüenza. El rey David no quería comentar su pecado, ¿sabe qué? Por vergüenza. Y a veces el diablo, mi hermano, estamos en un momento tan difícil y tan débiles delante de Dios, o porque perdimos comunión con Dios, el diablo aprovecha ese momento y nos da con todo, y lo primero que provoca, después de que pecamos, el pecador reacciona y dice: ¿qué hice? Es diferente al que peca deliberadamente, porque el que peca deliberadamente, él va y lo hace y no le importa. Pero el justo que peca es alguno que el diablo lo agarró débil, que el diablo lo agarró sin comunión con el Señor, que el diablo lo agarró descuidado, y va y peca, y en cuanto peca reacciona y dice: ¿qué me pasó?
¿Cómo permití que me enfriara? ¿Cómo permití que el diablo viniera y me diera un golpe fuerte? Lo primero que provoca un pecado es que nos avergoncemos, mi hermano, y que nos escondamos de Dios y de algo bien importante, algo que el diablo nos enseña y algo que el Espíritu Santo nos enseña. El diablo, cuando usted peca, inmediatamente de que peca, viene y le sigue ahí dando picotones. Le dice, ¿y decías que eras cristiano? ¿Y tú dices que predicas la palabra? ¿Y tú dices que cantas? ¿Sabe qué? Son aguijones que Él nos está tirando. ¿Sabe qué? No hay algo que nos dañe tanto interiormente en nuestra alma como un pecado. Entonces en la iglesia se habla de no peques, no peques, no peques, no peques, pero no decimos qué es lo que provoca un pecado y por qué no hay que pecar. Pero sabe, eso es el diablo, viene y da picotones. Pero otra cosa, vea la enseñanza o el acercamiento del Espíritu Santo. Cuando una persona peca, puede reconocer la voz del diablo o la voz del Espíritu de esta forma. El diablo te va a venir a acusar. El diablo siempre te va a venir a decir, eras predicador y mira, pecaste. Eras esto y pecaste, eras aquello y pecaste. Pero el Espíritu Santo dice que su función es convencer a la gente ¿de qué? De pecado. Y es algo diferente. Cuando usted viene a la iglesia, escuche, cuando usted viene a la iglesia y el predicador comienza a predicar algo referente a lo que usted hizo, ese es el Espíritu Santo que le está diciendo, aquí estoy. Estoy aquí para recibirte. El Espíritu Santo no vino a condenar, vino a ¿qué? A convencer a la gente de pecado. Y Él nos ayuda a levantarnos también, mi hermano. Es por eso, mire, aquí había mucha gente que cometió errores. Pero ¿sabe una cosa? No se dio la oportunidad de que el Espíritu Santo hablara su vida. Les pasa lo que pasó con Judas. Yo le aseguro, mi hermano, que si Judas vende al Señor Jesucristo y después se arrepiente y dice que va y regresa al templo y les avienta las monedas con las que le pagaron por entregar al Señor, pero él tomó una decisión. Él rápidamente decidió, dijo, yo soy indigno de seguir siendo tu discípulo, yo no sirvo para nada, voy y me mato. Pero si Judas hubiera pensado bien las cosas, hubiera tomado una decisión diferente, yo creo, mi hermano, que el Señor lo hubiera perdonado. Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando anduvo caminando y predicando durante la tierra, Él decía, yo no he venido a los sanos, yo he venido a todos los enfermos, yo he venido aquí a todos los que necesitan perdón, a todos los que necesitan amor, a todos los que necesitan ser levantados. Yo no he venido a condenar al mundo, y hasta ahorita el Señor no ha venido a condenar a nadie. O sea que no importa el pecado en el que estemos metidos, o el pecado que hemos cometido, o el pecado en el que nos envolvamos, Dios todavía va a estar ahí para tendernos la mano. Amén. Entonces vea, mi hermano, nosotros como seres humanos poseemos una naturaleza que se nos fue dada o heredada por Adán y Eva. En cuanto nosotros nacemos, mi hermano, esa naturaleza de pecado ya viene en nosotros. Y esa naturaleza de pecado se manifiesta en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Sus ojos, ¿sí me escuchó? Sus ojos, hágame ojitos. Hágame ojitos, hermano. Es en serio. Hermano, hágame ojitos. Es en serio, hermano. Miren, no se duerman. Para que se rían. Hagan ojitos. Es en serio. A ver. Es que los míos están bien pequeñitos. O sea, usted no los alcanza a ver hasta allá. En mi casa dice que tengo ojos de regalo. Dice que los abra. Que los abra. Vea, sus ojos
sus ojos, vea, sus ojos son entradas para pecado. Dice en Proverbios, me parece que es el capítulo 19 por ahí, dice que el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Entonces, vea, el ojo, nuestro ojo y nuestro oído son entradas por donde el pecado entra. Y cuando entra ese pecado, rápidamente viaja ¿a dónde? A la mente. Es por eso que han escrito libros por ahí que la mente es el campo de batalla y todo eso. Y sí, un pensamiento, un mal pensamiento, un adulterio, una fornicación entra por los ojos, por los oídos, pero va directo a la mente. En cuanto nosotros permitimos o nos ponemos débiles, baja directo al corazón. Y ya estando en el corazón se tiene que ejecutar, porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo dijo que de ahí nacen los malos pensamientos. Todo adulterio, toda fornicación, todo pecado nace del corazón. ¿Y cómo fue que llegó al corazón? Pues porque primero lo vi o lo escuché, después en mi mente lo estuve meditando, lo estuve analizando, lo estuve pensando y permití que bajara al corazón. En el momento que sale, se ejecuta, es porque ya estaba en el corazón. Amén. Entonces vea, mi hermano, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Vaya a Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, verso 14. Y el apóstol Pablo nos enseña algo aquí. Romanos 7, 14. Romanos 7:14 nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Atento, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mírame un momento. ¿Cuántos de nosotros quisimos cometer los errores que cometimos? Yo creo que si hubiéramos visto a futuro el gran problema y el gran daño que nos iba a causar esa decisión o ese error, yo creo que ni lo hubiéramos cometido, ¿sí o no? Y las mujeres no se pongan a pensar, si Dios me hubiera mostrado que este era el hombre que me iba a tocar. No, o sea, tranquila. Sí, porque es lo primero que se le vaya a ocurrir. No. Vea, si Dios nos hubiese mostrado qué errores o qué daños iba a causar esa decisión que tomamos, muchos de nosotros no lo hubiéramos tomado. Y muchos de nosotros quizás seguiríamos a la espera o a la expectativa de estar tomando esa decisión. ¿Por qué? Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Yo no sé si usted ha visto a las personas que cometen crímenes, que matan a sus hijos o que matan a su esposo, que matan a su familia. Ya después, cuando la policía las captura, ¿qué dicen? Yo no sabía lo que hacía. Algunos dicen, es que oí una voz que me dijo que lo hiciera. Pero vea, todos nacemos con pecado y obviamente nos vamos a inclinar a pecar. Es por eso que nosotros tenemos que tener una comunión bien cercana con el Señor, para que no haya nada que pueda entrar ahí y que nos lleve a estar mal delante de Dios. Amén. Nosotros debemos de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que nosotros podemos estar seguros de pecar. Ahora, una vez un predicador vino aquí y dijo que el cristiano no peca, que no sé qué. Eso es una mentira. Aquí nosotros somos cristianos, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Todos son cristianos? Amén. Si no, en esa tarde se convierte. Pero vea, todos nosotros cometemos errores de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque todos los días le estamos pidiendo perdón a Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos se van a su trabajo sin orar? A veces, digo a veces, no siempre, a veces.
¿Eso los preguntaron dónde? ¿Ya? Bien. ¿En el parque? Es que dije ayer, ¿quién predicó en el parque? Vea, mire, yo a veces así, el despertador, es tardísimo. No me he visto y me lavo la boca y me voy. Ya no oré. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que no orar es pecado. Entonces, soy cristiano y se me olvidó orar, pues pequé. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios. Entonces, todos pecamos, amén. Todos pecamos. Sigue diciendo aquí mi hermano, verso 16. Vea, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora ¿el qué? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sabe qué es lo único que hay que pueda sobresalir de un cristiano? Que su voluntad es siempre hacer cosas buenas para Dios, pero a veces no las puede hacer. Hay gente que cuando se convierte dice: Señor, yo te quiero servir, yo quiero estar ahí, mira Señor, yo quiero ser predicador, quiero ser maestro, quiero ser pastor, quiero ser todo. Pero las circunstancias que están alrededor le impiden, le limitan. A veces la misma carne nos limita. Todas esas personas que estuvieron por años metidos en los vicios de drogadicción, de alcohol, de fornicación, de adulterio, el primer enemigo que tenemos, ¿qué es? Nuestra carne. Porque aun cuando llegamos a Cristo, nos invitaron a la iglesia. Empezamos a venir a la iglesia, empezamos aquí a escuchar palabra de Dios y nuestra carne todavía sigue teniendo ese daño, sigue teniendo esa infección de pecado. Amén. Es como un drogadicto, una persona que se quiere rehabilitar, lo llevan a un lugar donde se rehabilita, pero poco a poco lo van limpiando en su cuerpo. Es lo mismo aquí en la iglesia, mi hermano. Usted no se atreva a traer a un drogadicto, a un borracho, a una prostituta, a una persona que no conoce de Dios a la iglesia y le diga: mire, el primer día que entras a la iglesia cambias. Ese es un error. En México se predica mucho esto, y ¿sabe qué pasa? Que las iglesias no se llenan. Hay gente que predica a los borrachos y dice: te voy a llevar a la iglesia, pero el día que te lleve a la iglesia, ese día dejas de tomar, ¿eh? Eso es un error, mi hermano. Porque el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Él es su centro de rehabilitación. Él lo va a ir limpiando poco a poco. ¿A poco nosotros cuando llegamos por primera vez a la iglesia ya éramos santos? No, seguíamos haciendo malas cosas. El que tomaba todavía decía: aleluya. ¿Sí o no? O llegaba: oh Señor, cómo me bendeciste. Este trago va por ti. Todavía se daba sus ¿cómo dicen en Puerto Rico? ¿Palos? Palos. Es que para mí eso es algo muy raro. Pero en México se dice sus chupes, sus chups. Todavía llega a su casa y hay un caballito de tequila y ahí está. Pero vea, ¿qué pasa ahí? Escuche, cuando el Espíritu Santo está trabajando en la persona, esa persona, si empezaba con una botella, poco a poco el trabajo del Espíritu Santo ahora va llegando como a la mitad, y después como a un cuarto, y después como que cuando ya ve las cosas así como que ya le da asco, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Es que el Espíritu Santo fue el que estuvo trabajando. Y si alguien deja un vicio o algún pecado, es porque el Espíritu Santo le dio la fortaleza, la convicción y la fuerza de que esa persona abandone ese pecado, mi hermano. Es por eso que nosotros no podemos decirle a la gente: mira, eres borracho, no vengas. Eres drogadicto, no entres. Eres prostituta, quédate allá afuera. No, mi hermano, deje que venga la gente como quiera llegar. Aquí el Espíritu Santo se encarga de eso. Mire, si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Si lo hizo con ustedes,
lo hace con cualquiera. ¿Cuántos de los que están sentados hoy en día se miran al espejo hoy y voltean a mirar hacia lo que eran 5 o 10 años atrás? ¿No ven una gran diferencia? ¿Y a eso a quién se lo debemos? A Dios, mi hermano, al Espíritu Santo de Dios, porque el pecado que había en nosotros, poco a poco Dios nos fue limpiando, nos fue sacando, nos fue haciendo libres, porque el pecado es una atadura, el pecado nos esclaviza. Amén. Tenemos el privilegio de que tuvimos la oportunidad delante de Dios de romper esas cadenas, de romper esas ataduras, ya que hay gente, escuche, ya que hay gente que se muere pecando y que no tiene la oportunidad de sentir la bendición de lo que es vivir sin pecado. Amén. Entonces vea, sigue diciendo por aquí, para terminar ahí lo repito, dice: porque no hago, verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En nosotros hay pecado, mi hermano. Yo no sé si hay gente que a veces dice: no, yo no peco, yo soy súper santo, yo soy súper espiritual. Pero aunque usted sea súper espiritual, aunque usted sea lo que sea, usted peca. Y por eso tenemos que buscar humildad delante de Dios. Vaya rápidamente allí mismo en Romanos, al capítulo 3, allá atrásito, capítulo 3 de Romanos, versos 9 al 18. Y vea lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos. ¿Lo tiene? Romanos 3, verso 9 al 18 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice ahí, brínquese al verso 23, por favor, de ese mismo capítulo. ¿Lo tiene? Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Entonces, mi hermano, yo le pregunto algo. ¿Cuántos de los que están aquí sentados dijeron, cuántos de los que están aquí sentados un día dijeron: oye, yo quiero ir a la iglesia, ¿dónde habrá una iglesia? Yo quiero alabar a Dios, quiero levantar mis manos, quiero entregarme a Dios? ¿Cuántos? Déjame explico. ¿A cuántos les nació por su voluntad buscar de Dios? Ok, creo que no me expliqué bien, pero vean. Lo que trato de decir es esto: a ninguno de nosotros en ningún momento nos nació buscar de Dios. Nos nació buscar de Dios cuando llegamos a un problema que ¿quién me saca de esta? O sea, para buscar de Dios tuvo que haber un problema, una situación difícil que nos dijera: hay que buscar una iglesia y pronto. Pero de que yo me levante por la mañana y diga: ay, hoy quiero buscar de Dios. A nadie, mi hermano. Dice la Biblia que todos pecamos, que todos nos desviamos. Dice que no hay nadie que busque a Dios, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de esa gloria. Entonces, mi hermano, todos los que llegamos aquí tenemos algo en común. Usted y yo llegamos aquí porque teníamos un gran problema, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí porque teníamos una enfermedad grave, o porque teníamos una situación en nuestros hogares difícil, y estamos aquí por eso. Pero no hay nadie que busque a Dios porque quiera buscarlo. ¿Por qué? Porque el pecado, la voluntad de hacer lo que yo quiero, está dentro de mí. Esa es la que me gobierna. Amén. Mire, regresemos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10. Ya estoy terminando, mi hermano, para que no se preocupe. Ya lo dejo ir a dormir.
o a comer, o no sé qué vaya a hacer. Es en serio, mi hermano, ese es el deseo de mi corazón. No es burla ni nada de eso. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 10. Yo ayer, me duele todo mi cuerpo, ayer soltamos patadas y todo eso. Dice Mita, estoy toda moreteada, yo no sé qué me pasó. Yo estoy igual, Mita. Ayer en esa fiesta de esta hermana, yo no pensé que fuera a haber tanta gente. Y la mayoría de los muchachos con los que jugamos soccer son las jovencitas y muchachitos de las iglesias, de la sociedad de iglesias que hay. Entonces imagínense, cómo no entrarle ahí a las patadas. Vea, primera de Juan capítulo 1, verso 8 y 10, nos dice esto. ¿Lo tienen? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está ¿qué? Entonces vea, todos los cristianos hacemos pecado. Y cuando usted dice, yo soy santo, yo no he pecado, usted está siendo mentiroso a Dios. Debemos de entender algo, mi hermano. Regresamos a hablar de esa persona que no nos interesa hablar de él, pero tenemos que hablar de él. Regresamos a hablar de Satanás. Satanás es un ángel y él tiene acceso al cielo. El libro de Job nos relata que un día Jehová llamó a sus ángeles y les pregunta dónde andan. No, pues andamos por ahí dando una vuelta en la tierra. ¿Y tú, Satanás, de dónde vienes? Ando por ahí merodeando, buscando a ver a quién hago caer. Satanás puede entrar al cielo. Y dice la Biblia, mire mi hermano, que en el tiempo de la tribulación, en el Apocalipsis, dice la Biblia que Dios le va a dar, aparte de la condena que ya tiene Satanás, dice que le va a dar una condena más. ¿Por qué? Porque Él es el que acusa a los hermanos de día y de noche. Si hay alguien, les iba a decir, si hay alguien que sea un chismoso, mi hermano, es el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está pendiente de todo lo que usted hace. Y en cuanto usted hace algo malo, mire, rápido sube, le dice, mira, allá abajo vi a Jorge que estaba haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de Dios ante eso? Es Jesucristo. Jesucristo en ese cuerpo que tiene, un cuerpo glorificado. Escuche, un cuerpo, escúcheme atentamente esto. Jesucristo en el cielo dice que está en trono del Padre y Él está a la diestra de Dios. ¿Ha leído eso? En cuanto Satanás sube, Jesucristo está ahí a la diestra de Dios en un cuerpo sin sangre, vamos a decirlo así, transparente. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo muere en el Calvario, toda la sangre se derrama. Cuando Cristo está allá arriba, el Padre en su trono, Él aquí al lado, y Satanás sube a acusarnos a alguno de nosotros, inmediatamente el Padre, en vez de escuchar esa acusación del diablo, ¿sabe qué hace? Voltea la atención hacia Cristo, porque dice, este es mi Hijo amado y Él ya pagó por esos pecados. Es por eso que la misericordia de Dios para usted y para mí, cuando pecamos, nos permite acercarnos una vez más. Es por eso que cuando usted peca y yo pecamos, podemos seguir vivos todavía. Y no debe de ser de que, ay, sigo pecando, no. Sino que tenemos que ver lo maravilloso de la misericordia de Dios, que cuando pecamos, Jesucristo viene delante del Padre y le dice, Padre, perdónalo porque yo ya pagué por ese pecado. Gloria a Dios. Inmediatamente Dios, ¿qué pasa? Nos perdona. Aleluya. Porque Cristo ya pagó, mi hermano. Cristo ya hizo todo el sacrificio que tenía que hacer y no hay pecado que no pueda ser perdonado. Pero eso no quiere decir que usted debe de andar en patines encima del pecado, no. Tiene que guardarse, tiene que cuidarse, tiene que estar bien delante de Dios, amén. Entonces mire,
Dice aquí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿Limpiarnos de qué, mi hermano? Estamos en el verso 10. Amén. Con esto termino. Váyase al libro de Judas, mi hermano. Al libro de Judas, antes de Apocalipsis. Ahí adelantito, son unos cuantos versitos. Con esto lo dejo, mi hermano. Vea. ¿Lo tiene? Antes de Apocalipsis, son unos cuantos versitos ahí. Vea, entonces resumimos, el pecado que es hacer nuestra voluntad sin importar la voluntad de Dios. ¿Cómo se origina el pecado? El pecado se origina con Satanás. ¿Cómo entra el pecado a la tierra? A través del hombre. Y dice la palabra de Dios que como el pecado entró por un hombre tiene que salir. Cuando Cristo muere, Él saca el pecado. Y es por eso que Él puede limpiarnos de eso. Entonces, yo no sé si usted se sienta todavía culpable por pecados que haya cometido, no lo sé. Usted se sienta culpable por cosas que tuvo en su pasado, que Satanás lo atormenta en su mente o en su corazón, usted está tranquilo en su alma, no lo sé, pero vea esto. Dice el apóstol Judas en el verso, ¿dónde estoy? En el verso 24 de Judas. ¿Lo tiene? Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, ¿con qué? Con gran alegría. Entonces, mi hermano, mire, es tiempo de buscar de Dios sin importar lo que hayamos hecho. Es tiempo de decir, Señor, ya basta de pecar. Lo que hice, ya lo hice, se quedó allá atrás. Hoy me decido a entregarte mi vida y caminar una vida de santidad delante de ti. Sé que eres poderoso para perdonar todo lo que hice años atrás y presentarme delante de ti sin mancha y con alegría. Si hay alguien que puede perdonar pecados, es Cristo. Una vez los discípulos y los fariseos, estaba un hombre tirado en el piso. No podía caminar, obviamente. Y lo estaban reprendiendo al diablo, estaban reprendiendo no sé qué tantas cosas. Y Jesucristo le dijo, mira, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Aleluya. Y termina Jesucristo y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a esta persona, levántate y anda? ¿O decirle tus pecados te son perdonados? Cierra sus ojos, mi hermano. Inclina su rostro ahí donde está. Señor, en esta tarde te damos gracias, Dios. Has hablado a nuestras vidas, Señor, así lo creo. Gracias, Señor, por hablarnos nuevamente. Yo te doy gracias por todo. En esta tu casa, Señor, estamos todos los que somos tus hijos, todos los que hemos conocido de ti, que hemos disfrutado de tus bendiciones, Señor. En esta tarde, Señor, si es que todavía no hemos pedido perdón, te pedimos perdón como iglesia, Dios. Te pedimos perdón, Señor, en este lugar por todos los pecados cometidos en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos limpies, que tú nos santifiques, que tú nos des la fuerza y la fortaleza para no seguir pecando. Que tú, Señor, nos ayudes, que tú te manifiestes en esta casa. Si en esta tarde, Señor, hay alguien que venga en pecado, Dios, yo te pido que le des la libertad en este momento, que le des la dicha, que tú mismo seas el que diga, tus pecados te son perdonados. Muchos de nosotros hemos vivido en miseria y hemos vivido en amargura porque tenemos, Señor, una serie de pecados que llevamos arrastrando, Señor. Cosas que no queremos hacer, pero que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacerlas, Dios.
Muchos de nosotros ya nos cansamos de pecar, ya nos cansamos de hacer cosas malas delante de ti, Señor. Y en esta tarde, Señor, te pedimos perdón por ello. Queremos que tú nos bendigas, queremos que tú visites esta casa, queremos que tú santifiques este lugar, Señor. Porque si queremos poner orden en este lugar, Señor, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por cada pecado que se ha cometido en esta casa. Por cada pecado que hemos cometido nosotros, Señor. Yo te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Te pido perdón por cada uno de los pecados, Señor, cometidos por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que los ayudes, Señor. Que en esta tarde, Señor, la comunión nuevamente, Señor, vuelva a resurgir, Señor. Que nuevamente en esta tarde la paz, Dios, la paz que solamente tú sabes dar, venga a nuestro corazón. Si aquí hay algún hermano, Señor, que no pueda dormir de noche, que estén tranquilos, Señor Jesucristo, por algún pecado que ha cometido y lo único que tiene, Señor, en su corazón y en su ser es vergüenza, te pido, Señor, que tú lo limpies, que tú lo purifiques, que tú lo santifiques. Perdona, Señor, por cada pecado, Dios, que hemos cometido como iglesia. Los pecados de nuestros hijos, Señor. Los pecados que han cometido por allá, Señor, donde nosotros no podemos verlos. Los pecados, Señor, que han cometido, Señor, nuestras hijas, nuestros hijos. Los pecados que hemos cometido nosotros como padres, como siervos tuyos, como líderes tuyos, Dios. Te pedimos perdón por todo ello, Señor. Gracias, Señor. Y recibimos el perdón, recibimos la dicha, Señor, de estar bien y en paz delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano.